Este paper es conjunto con Stefan Lack y Emil Werner de la FE de Nueva York y de la MIT. Eh, Como siempre, estas son mis propias perspectivas, no reflejan lo que dice la Reserva Federal. Eh, ¿Cuál es el objetivo del paper? El COVID ha creado muchas preguntas acerca de cuál es el costo de la pandemia y de cómo deberíamos responder. Y ha habido mucho avance recientemente en teoría. Ha habido muchos papers importantes que han mejorado o complementado los modelos SIR, etcétera, para estudiar los costos y lo que podría ocurrir en teoría. Pero empíricamente no hay mucho de momento, y sobre todo no hay mucho en términos de efecto de largo plazo y en términos de costos y beneficios incluso mediano plazo, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo. Entonces, para eso vamos a estudiar la gripe española del 18 para entender un poco cuáles son los costos de la pandemia y también cuáles son los costos y los beneficios de las intervenciones que hubieron en el momento. Y quiero empezar con una cita, con dos citas. Lo voy a decir en inglés. For the 24 hours ended at 10 o'clock yesterday morning, there were 1,400 new cases. This is the largest of new cases reported in a single day since the disease became epidemic in New York. Y otra es, in some parts of the country, the pandemic has caused a decrease in production of approximately 50%. There never has been in this country, so the experts say, so complete domination by an epidemic as has been the case with this one. Lo curioso de estas citas es que no son citas contemporáneas, a pesar que podrían serlo, sino que son citas del momento de la pandemia. Eh, entonces nosotros tenemos siempre a tender a creer que lo que ocurre ahora es una cosa única, pero han habido muchos casos y antes era bastante común que hayan epidemias y pandemias, así que queremos un poco estudiar eso y ver qué funcionó y qué no. Eh, entonces, de nuevo, en este paper lo que vamos a hacer es preguntarnos las consecuencias de la pandemia en términos de economía y los costos y méritos de las intervenciones. Esto lo llamamos NPIs, no ah, Pharmaceutical Policy Interventions o Public Interventions, pero se refiere básicamente a las medidas como ahora de social distancing, como cerrar colegios, cerrar iglesias. No son exactamente las medidas que hay ahora, no son cuarentena estricta para todo el mundo, pero tenía muchas medidas orientadas a cerrar las cosas no esenciales. Por ejemplo, eh, tenías que usar máscaras obligatoriamente en los buses, había reducción en los buses en ciertos casos o tranvías, de nuevo, colegios cerrados, iglesias cerradas, los funerales a veces tenían que ser cancelados si el enfermo tenía influenza. Entonces, había muchos de estos casos. Eh, pero cabe la nota que no eran exactamente las cuarentenas extensivas de ahora. Entonces, ¿cuál es un poco el debate del coronavirus? Perdón, el debate de la influenza y el producto contra mortality. Eh, Piensen en un caso de influenza, una ciudad que está todo bien en el punto verde. Ahora, consideren qué es lo que ocurre cuando hay una pandemia. Eso causa mortalidad, vamos al punto rojo, pero no solo eso, sino que también genera una depresión en la actividad económica. Y la depresión es por dos motivos. Es primero porque hay gente, o sea, en una ecuación Coase-Douglas, si reduces Celia porque la gente murió, vas a tener una reducción del producto. Pero no solo es eso, sino también que la gente no es un robot, sino que tratan de evitar contagiarse, por lo tanto van a tratar de exponerse menos y eso va a ocasionar que reduzcan sus actividades económicas más allá de ir a trabajo. Entonces, si nadie quiere ir a un restaurante, etcétera, se va a reducir el producto por la gente que trata de cuidarse. Entonces, esto es lo que ocurre con una pandemia. Nuestro primer punto es que la pandemia va a ocasionar costos independientemente de si decides hacer algo o no. Em, y luego viene la pregunta de si queremos hacer algo para reducir la mortalidad. Entonces, en el momento en que escribimos el paper, o empezamos el paper en marzo, un poco el consenso era que se podría reducir la mortalidad usando intervenciones y cerrando colegios, etcétera, pero eso iba a tener un costo económico alto. Sin embargo, la pregunta es
si eso realmente ocurre. La opción A es que vayamos al punto rojo nuevo, donde reducir la mortalidad va a reducir el producto más, o, sin embargo, la otra alternativa es que al tratar de tener una serie de políticas coordinadas pasa eh, reducir un poco el problema o minorar el problema para evitar afectar tanto el producto. Por ejemplo, supongamos que decide cerrar colegios, bares y restaurantes o iglesias, por ejemplo. Las iglesias no generan PBI. Entonces, cerrar iglesias es prácticamente gratuito en términos de PBI, pero te permitirían mantener un poco las actividades esenciales como las fábricas operando al mismo tiempo. Entonces, lo que ocurrió en ese momento es que a pesar que no cerraron las cosas esenciales, sí cerraron iglesias y también obligaron el uso de máscaras en la mayoría de lugares, lo cual permitió que la pandemia fuera menos severa. Eh, y hay una cosa que los epidemiólogos discuten bastante, que es que aún si al final la pandemia llega a tener inmunidad de herd immunity, eh, si una pandemia se deja explotar, eso va a llevar las, a que más gente acabe infectándose. Entonces, si llegas a herd immunity de forma gradual, vas a tener, por ejemplo, 2/3 infectados, mientras que si llegas a herd immunity de forma inmediata, vas a tener casi 100%. Entonces, ese es un punto que es importante tomar. Em, entonces, ¿cómo es que empezamos un poco el paper? Empezamos el paper viendo cómo fue la situación en el momento. Entonces, este fue un poco el gráfico que vimos inicialmente. En el eje X está la mortalidad, en el 18 el exceso de mortalidad debido a influencia y neumonía, y en el eje Y está el cambio en el empleo entre los dos censos, el censo del 14 y el 19, en términos porcentuales. Entonces vemos acá, si uno espera, vemos acá que la relación no es del todo clara. No, tú pensarías que si los lugares que contrayeron más o que tuvieron más medidas, eh, tuvieron peor PBI, esperarías ver una curva convenida positiva en que más mortalidad eh, tuvo el beneficio de mayor aumento en el empleo, si es que eso está debido a las acciones del gobierno. Y lo que vemos en realidad es lo contrario, que la correlación es negativa, y lo que argumentamos puede explicar buena parte, pero no necesariamente del todo, de esta correlación, es que los lugares que intervinieron a tiempo, intervinieron de forma más fuerte, en los puntos verdes, tuvieron un mejor desempeño y una menor mortalidad que los lugares rojos donde la intervención fue lenta o fue muy limitada. Entonces ahí nuestro punto es un grupo de lugares que si tú decides intervenir de forma más rápida o mejor, vas a poder tener un poco de cada cosa. Vas a reducir la mortalidad y la economía no va a sufrir tanto. Este, y bueno, podemos ver, si vemos en términos agregados, que la pandemia sí deprimió la economía, que un aumento de la mortalidad llevó de una visión estándar, llevó a una reducción de 6% del producto, y vemos que eso no fue una recuperación inmediata, sino que demoró bastantes años o varios años en recuperarse, y eso es consistente con algunos resultados de largo plazo que han encontrado modelos VAR o entre países. Em, Al mismo tiempo, encontramos que las intervenciones no son asociadas con una peor economía en data anual, y los resultados que encontramos parecen indicar que los lugares que implementaron políticas más rápidas o estrictas crecieron más en los próximos años. Y eso sugiere que no hay un trade-off como el que se discutía inicialmente. Ahora, tengo un nuevo resultado que no está en el paper, pero que nos parece interesante. Queremos ver si es que hubo diferencias en el corto plazo. Ahora hay un par de papers nuevos que están estudiando un poco el corto plazo y queremos ver cuál es el efecto. Nuestra pregunta entonces es si las ciudades que implementaron medidas más estrictas eh, tuvieron más problemas de corto plazo en términos de actividad económica. Para eso vamos a usar una revista que en ese momento era semanal, Bradstreet's, que es lo que ahora es Dun & Bradstreet's. Y esa revista cada sábado generaba un reporte con la situación de comercio de la ciudad. Por ejemplo, ese es el reporte del 19 de octubre del 18, y el reporte te
discute varias categorías, te discute cómo va la manufactura e industria, te discute cómo va el comercio en general y te pone ciertos comentarios acerca de la situación. Entonces, como podemos ver acá, ciudades como Nueva York, por ejemplo, tuvieron manufactura reducida y actividad de comercio reducida en esa semana por la influenza. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, digitalizamos toda esta data por 2 años y tratamos de ver si es que en la data de disrupciones parecía que había un problema con la influenza y ver si es que este problema era mayor en las ciudades que decidieron controlar más. Y lo que vemos es esto. En el eje X vemos los meses, hemos colapsado la data semanal a mensual porque a veces habían missing values en ciertas semanas. Y vemos acá el rating de 1 a 3 de cada tipo de ciudad, de ciudades que implementaron políticas estrictas en azul y de ciudades que no implementaron políticas estrictas en gris. Y lo que vemos es que ambos grupos de ciudades tuvieron disruptions en el comercio mayorista, empezando por la epidemia. Podemos ver que en octubre empezó la contracción, pero que para mayo ya estaba la situación más o menos recuperada. Entonces, esto nos muestra que aparentemente implementar políticas más estrictas no te lleva a una mayor contracción comparado con las ciudades que no lo implementaron. Podemos ver algo similar con industria, en que podemos ver que las políticas estrictas en azul no parecen tener mayor diferencia con las políticas en gris, con las ciudades en gris, indicando que incluso en el corto plazo no parece haber un mayor costo de implementar medidas de distanciamiento social. ¿Cuál puede ser el posible motivo de esto? El posible motivo, yo diría que es que al implementar esas políticas, tú de cierta forma coordinas para reducir las actividades no esenciales y proteges de cierta forma a la producción esencial o a la producción que tú quieres mantener operando. Entonces, no hay un mayor costo. Esto obviamente no es lo mismo que decir que todo el mundo tiene que quedarse en su casa, pero te muestra que al menos políticas enfocadas no tienen un costo económico. Y esto es consistente con la evidencia reciente, contemporánea. Hay un nuevo paper de hace una semana y media de Maloney y Taskin del Banco Mundial, donde estudian las reservaciones en restaurantes de OpenTable, gastos de películas en Suecia, movilidad GPS de Google, y ellos muestran o estudian que buena parte de la contracción o la gran mayoría de la contracción en esas actividades ocurrió antes que empezaran las medidas de cuarentena. Y eso te dice que eh, aun si tú no implementas una cuarentena o una política del gobierno obligatoria, la gente va por su propia cuenta a tratar de tomar medidas para evitar enfermarse y morir, lo cual tiene sentido. Ahora, para darles un background breve de la influenza española, que a esa altura ya deberían conocer, empezó en el enero del 18 hasta más o menos diciembre del 1920, pero la parte clave de la pandemia fue entre septiembre del 18 y enero del 19, donde fue la mutación del verano del 18 que llevó a mayor mortalidad. Hubo 50 millones de muertes durante toda la pandemia, de los cuales al menos medio millón ocurrió en Estados Unidos. Eso constituye 0.6% de la población de Estados Unidos y eso fue particularmente enfocado en adultos entre 18 y 44 años. Solo como para que tengan una idea, creo que las muertes en la Primera Guerra Mundial fueron 0.1%, entonces esto fue mucho mayor en términos de mortalidad que la mortalidad de la Primera Guerra Mundial para Estados Unidos. Em, Ahora, ¿cuál es la data que estamos usando? Estamos usando data de mortalidad del CDC, del documento semanales del CDC, datos de empleo del Censo de Manufacturas y del Statistical Abstract de Estados Unidos, en cada uno de los censos que efectuaron. Inicialmente eran cada 5 años y luego pasaron a ser cada 2 años en el 19. Data de mayor frecuencia, aparte de la de Bradstreet que mencioné, usamos data bancaria del OCC, utilizamos registro de motores del Statistical Abstract of the United States y además controlamos por un montón de características demográficas y socioeconómicas de varios censos. Primero, para estudiar el impacto de la pandemia,
utilizamos una especie de diff in diff donde ponemos controles interactuados por cada tiempo. Entonces, permitimos que ciudades eh, con mayor densidad poblacional tengan un efecto distinto en cada uno de los años que estudiamos. Esto es lo que sería el término XS gamma. Y al mismo tiempo estudiamos el efecto de la mortalidad de 18 interactuado y de nuevo por cada periodo de tiempo para ver el efecto de eso en el tiempo antes, que no debería haber mucho efecto, y después. Y y de nuevo, el problema clave que hay en esos estudios es que no es un experimento, no tienes un control, un evento que sea completamente exógeno, no es que el alcalde de una ciudad tiró un dado y según eso decidió si implementar o no medidas. Entonces, para tratar de controlar lo mayor posible por endogeneidad, controlamos por densidad, localización de la ciudad, características como agricultura, manufactura, eh, y otras medidas como, por ejemplo, queremos controlar qué tan eficiente es una ciudad en general. Entonces controlamos por cantidad de hospitales, controlamos por niveles de gasto del gobierno local, municipal, y con eso tratamos de limitar lo mayor posible cosas que sean exógenas o que estén relacionadas a otras características, más allá de la decisión de tomar MPIs. También usamos como medida extra un instrumento que es la distancia a los campos militares. Lo que ocurrió en la guerra es que en muchas partes de Estados Unidos realizaron campos de entrenamiento para la guerra y la enfermedad se dispersó a través de los campos de entrenamiento. Entonces, si eras una ciudad que estaba muy cerca a un campo, lo que ocurría es que tenías una ola de infección muy fuerte y la mortalidad explotaba bastante rápido porque no tenías un nuevo infectado, sino que empezabas directamente con 10 o 20 infectados de un día para otro. Eh, los resultados que encontramos en términos, por ejemplo, de empleo, es que en el gráfico de la izquierda vemos el logaritmo del empleo en manufactura y vemos que utilizando como base 1914 y como posible pre-training 1909, vemos que a partir del censo de 1919 hay una reducción en la cantidad de personas empleadas en las ciudades que tuvieron mayor mortalidad. Entonces, eso es de esperar por ambos motivos, porque las personas mueren, pero al mismo tiempo el efecto que encontramos de 6% de caída por una desviación estándar es mayor que el efecto que tú dirías en una ecuación Cobb-Douglas o Leontief, simplemente por la gente muriendo. Entonces, lo que creemos que puede haber ocurrido es que los problemas ocasionados por la mayor mortalidad no son solo limitados a la gente que muere, sino pueden ser causados por gente que se enferma de largo plazo, que tienes neumonía y no puedes trabajar tanto, o por problemas como que el gerente de una empresa muere y eso ocasiona problemas en el Human Network con el Human Capital de la ciudad. Utilizando Sergio, Sí, te puedo hacer una pregunta cortita porque me claro. perdí un poco. La mortalidad que tienen ahí es mortalidad por influenza. Sí, utilizamos Mortali- en esa época no hay exámenes, entonces lo que se estimaba era mortalidad por influenza o neumonía, que es la medida que la mayoría de papers de epidemiología utilizan para estudiar eso. Y no solo es mortalidad, es exceso de mortalidad, porque algunas ciudades pueden de por sí tener mayor mortalidad que otras. Imaginen, hoy día Florida probablemente tiene menos mortalidad por neumonía que una ciudad como Seattle, que es más fría y húmeda. Entonces Ujú. es exceso de mortalidad por influenza y neumonía. Ok. Y si tienen otras preguntas, no duden en decírmelas. Porque como no puedo ver las caras, es un poco difícil saber si algo no quedó claro. Em, ahora, en términos de IV, em, primero, como motivación un poco, pueden ver cómo los lugares que tuvieron menor distancia de los campos militares, eh, que estuvieron más afectados o más cerca de campos militares, tuvieron mayor mortalidad. Ah, para hacer ese instrumento teníamos un problema, que es que una ciudad puede estar cerca de muchos campos militares, algunos grandes, otros pequeños. Entonces, robamos un poco una medida de la gente que hace trade, que es Gravity Equations, y básicamente
nuestra medida de qué tanto expuesto estás tú a un campo militar es el logaritmo del tamaño del campo en términos de personas que estaban en el campo en agosto del 18, dividido entre el logaritmo de la distancia. Entonces, esa es un poco la gravedad, el gravity de un campo hacia una ciudad. Y sumamos todos los campos de Estados Unidos para tratar de ver qué tan expuesto está una ciudad a los campos que están alrededor. Y esto es robusto a usar medidas menos complejas, pero esta medida nos gusta porque es eh, más sensible o más robusta a tener muchas ciudades o muchos campos o pocos campos cerca. Y después de hacer el instrumento, encontramos que hay un paper que está forthcoming en Journal of Economic History que utiliza el mismo instrumento de campos militares para estudiar el efecto de un programa de deuda del gobierno para financiar la guerra. Entonces, estamos en contacto con los autores de ese paper que nos pasaron su data para compararla con la nuestra para ver si hay algún tipo de discrepancia y no hemos encontrado discrepancias en la data. Entonces, este instrumento parece ser robusto y no es una cosa que hemos inventado, sino que aparentemente hay otra gente que ya lo está usando. Entonces, continuando, para dar una idea un poco de los dónde están los campos, la mayoría de campos estaban en el este de Estados Unidos, lo cual tiene sentido porque si tu guerra está en Europa, quieres tener los campos cerca a los puertos. Sin embargo, habían campos también en otras partes de Estados Unidos. Eh, Ahora, en términos de instrumento, encontramos resultados bastante parecidos, enfocándonos en el gráfico de la izquierda, la misma especificación, pero con un instrumento donde hacemos que mortalidad está explicada por distancia o por exposición a los campos militares, y lo que encontramos es bastante similar, solo que con el ligero tweak que el efecto, en vez de permanecer casi constante del 19 al 21, etcétera, parece que se va reduciendo con el tiempo, lo cual es intuitivo. Resultados similares encontramos si vemos otras medidas de output como valor de la producción, a pesar que esas medidas son un poco más ruidosas. Eh, Luego, utilizamos, debido a que esto no es un experimento puro, hacemos otras medidas de robustness, por ejemplo, para ver mayor mortalidad, usamos un instrumento que es la mortalidad en el 17 para capturar qué tan expuesto puedes estar a la influenza. Por ejemplo, piensa en una ciudad como Nueva York, que tiene mayor densidad poblacional, esa ciudad probablemente va a estar más afectada por influenza en general, porque la gente está más cerca una de la otra y usa el metro, y esta también va a estar más afectada probablemente en una pandemia como la del 18. Entonces, utilizamos la mortalidad en el 17 como instrumento de la mortalidad del 18, y ese instrumento nos permite limpiar lo que va a estar después afectado por las medidas del gobierno. Entonces, utilizamos esto un poco usando un método de Chris Palmer del 1915 para capturar baseline exposure. También utilizamos controles de crecimiento entre el 9 y el 14 y tenemos incluso controles de crecimiento entre el 4 y el 9 ahora. Eh, Efectos fijos por región geográfica en general, este-oeste, norte-sur, controles por latitud, longitud y muchos otros controles. No queremos tampoco poner todos los controles a la vez porque tenemos solamente 40 y tantas ciudades, entonces no puedes tener 50 controles con 40 ciudades, dado que los controles están interactuados por cada periodo de tiempo. Eh, Ahora, ¿por qué es que una influenza podría tener efectos tan fuertes? Y acá hay un poco de diferencia entre el 18 y ahora. La influenza del 18 tenía mortalidad en la gente que era más productiva, adultos entre 30 y 40 años. Entonces, si la gente exactamente en ese rango de edad muere, tienes múltiples problemas. No van a trabajar y al mismo tiempo van a dejar huérfanos. Y hay varios estudios que ven el efecto en huérfanos, en personas que eran neonatas cuando su madre tuvo pandemia, que pueden tener encefalitis, problemas de largo plazo. Por ejemplo, curiosamente hay muchos estudios
de problemas mentales en la gente que se recupera de una pandemia o una neumonía fuerte. No he visto gente en la prensa haciendo referencia a eso, pero hay estudios, no solo en la pandemia del 18, sino en muchas de las pandemias, como la del 57, incluso en la del SARS, de dificultades la gente que se enfermó y sobrevivió en adaptarse. Em, entonces hay posibles canales de qué puede ser, pero nosotros no podemos decir cuál de estos canales es el que llevó a la mayor contracción. Para eso es que los papers, sí, ¿Te puedo hacer otra preguntita cortita? claro. ¿Cómo puedes limpiar el efecto de eso versus el efecto de la guerra, que es justo coincidente con, temporalmente y también en el grupo de edad que afectaba, ¿no? Porque uno puede Sí, pensar que los efectos que ustedes están viendo es simplemente porque hubo mucho de la población que se fue a pelear, eh, bueno, y se murió o volvió con disabilities de distinto tipo, y se podrían confundir los efectos de las dos cosas, ¿no? sí, eso para mí es lo que es lo más importante en el paper que hay que controlar. Y estamos haciendo un par de cosas para eso. Lo primero que hay que ver es que en cierta forma tenemos suerte por el timing de los censos. El primer censo que usamos como baseline es el censo del 14. Y el censo que usamos como outcome, o el primero de los outcomes, es el censo del 19. Si nuestro baseline habría ocurrido en la guerra, o nuestro outcome habría ocurrido en la guerra, habrían estado bastante contaminados por los efectos de la guerra. Pero como el outcome ocurrió cuando ya había terminado la guerra y el baseline ocurrió antes que empezara la guerra, eso nos alivia un poco inicialmente el confounding porque no había nadie luchando en la guerra, ni en el 14 ni en el 19. Eh, y lo segundo es que también hay data por rangos de edades en las ciudades. em, entonces lo que queremos ver es si es que eso es verdad. En general, las ciudades con rangos de edades entre 30 y 40, por ejemplo, estarían más afectadas de por sí. Eh, la mayor parte del draft de la guerra ocurrió en gente un poco más joven, entonces queremos tratar de utilizar esa pequeña diferencia entre la gente que fue reclutada a la guerra, que era gente entre 21 y 35, y el rango que es, por ejemplo, entre 30 y 40 o quizás un poco más, para ver si hay discrepancias, pero todavía no lo hemos hecho. Y otra cosa que estamos viendo es que en general el efecto de la mortalidad o sea, la mortalidad fue mucho mayor en el caso de la influenza que en el caso de la guerra, porque Estados Unidos, como dije hace un rato, no tuvo tantas muertes por la guerra comparado con otros países o comparado con la influenza. Hubo muchas más muertes por influenza que por la guerra, en parte porque Estados Unidos entró a la guerra tarde. Entró a la guerra en el 17, pero la mayoría de las tropas recién entraron a pelear en el 18, a mitad del 18, y para octubre, noviembre del 18 ya estaba terminando la guerra. Entonces, no fue tan fuerte el efecto en tropas, a pesar que la guerra lo que causó es que las tropas fueran las que difuminaron la mortalidad. Más soldados murieron en la guerra por influenza que en la guerra por fuego enemigo o amigo. Compartir una idea del efecto de la influenza en la guerra incluso. Entonces, esa parte es importante. No nos preocupa tanto como podría, porque por el timing del censo y porque la guerra tuvo un menor efecto de lo que tuvo en otras ciudades, en otros países del mundo, pero también por eso es que estudiamos un poco los efectos de corto plazo. Tenemos data bancaria trimestral y anual y utilizamos eso un poco para ver si es que hubo algo en el corto plazo que sería menos probable que sea causado por la guerra. Eh, como lo que mostré hace unos slides en Bradstreet, vemos que el efecto fue rápido y fue debido a la influenza, incluso por lo que decían las descripciones, no tanto por el efecto de la guerra. Pero si tienen sugerencias o comentarios sobre eso, son más que bienvenidos, porque eso para mí es la parte más importante que un referí nos diría. Em, y continuando un poco y ahora pasando del efecto no de la mortalidad, sino de las intervenciones del gobierno, que es la parte que para mucha gente es hasta más controversial. eh,
quiero ver un poco el efecto de las intervenciones de gobierno. Em, Primero, para tener una idea, esa es una foto de, creo que en Nueva York, de un hospital o de soldados, se perdió el label, em, y hubo una campaña bastante fuerte para que la gente utilice máscaras. En muchas ciudades, em, la gente era arrestada por no utilizar máscaras. Incluso hay un ejemplo que me dieron ayer, que es que el alcalde de la ciudad de Oakland salió a la calle en un momento sin máscara y fue arrestado por eso. Y estuvo en prisión unos días por no utilizar máscara. Entonces, imaginen que eso ocurriría hoy en Estados Unidos, que un alcalde o una autoridad política sea arrestada por no utilizar máscara en público. Eso sería imposible. Entonces, en ese momento la gente parecía ser más estricta con uso de máscaras y otras medidas que hoy en día. Lo cual es un poco triste, pero eso es un poco el contraste. Ahora, ¿cómo fue la reacción a la pandemia? Debido al esfuerzo de guerra, no hubo una reacción coordinada a nivel federal. Básicamente, ningún país quería decir que tenía un problema de pandemia, porque eso podría mostrar debilidad en términos de la guerra contra otros países. Por eso se llama la pandemia española, porque España, como era un país neutral, fue el único país que reportaba información eh, más o menos exacta acerca de lo que ocurría, a pesar que la pandemia no fue más fuerte en España que en otros países. Eh, entonces, al igual que hoy día en Estados Unidos, la reacción a la pandemia recayó en las autoridades locales, a nivel de ciudad y a nivel estatal. Y las medidas que tomaron fueron, por ejemplo, cerrar colegios, cerrar teatros, que es lo que vende películas, cerrar iglesias, limitar ciertas actividades públicas, limitar grupos grandes, aglomeraciones grandes de gente, funerales, marchas, etcétera, aislar casos contagiados. Entonces, si tú estás con tos, no puedes salir a la calle, por ejemplo. Obligar máscaras, etcétera. Y por ejemplo, había una medida común o una costumbre común en Estados Unidos que era el vaso común. Tú tomabas, te servías un vaso de agua, un vaso de alcohol, por ejemplo, y lo compartías entre muchas personas. Algo así como el mate, por ejemplo, en Argentina. Y eso era muy común hasta esa influenza. Y a partir del 18 dejó de existir en Estados Unidos debido a eso, debido a todas las medidas que la gente tomó. Entonces, hubo en muchos casos un cambio permanente en las personas y no era mal visto utilizar máscaras en ese momento. Y una consulta, cuarentenas no hubo, o sea, Eh, lockdowns generalizados. O sea, entiendo, claro, que algunas actividades se limitaron, pero como lo que estamos viendo ahora, no, no yo hubo. diría los mayores paralelos con lo que hubo en ese momento es como verías en varios países de Asia, como Corea del Sur o Taiwán, en que la gente va a trabajar, pero con máscara, y trabajas con máscara y a la hora de almorzar no almuerzas con tus colegas, sino que tienes que almorzar solo, etcétera. Entonces, Eh, yo creo que el lockdown, en cierta forma, fue una medida de emergencia porque no, o sea, al contrario de los países de Asia que están preparados por el SARS, un país como Estados Unidos no estaba para nada preparado para una pandemia. Entonces, para ganar un poco de tiempo, tú dirías, haces una cuarentena total para protegerte, pero eso se mantuvo más en el tiempo. Nadie esperaba que iba a durar meses, sino semanas. Y más bien no ha habido una transición de la cuarentena total acá a una cuarentena controlada, o una, mejor dicho, una serie de esfuerzos controlados y más targeted, como lo que hay en Asia y como lo que hubo en el 18. Entonces, de nuevo, acá no estoy diciendo cuál es el pro y el contra de que todo el mundo se quede en su casa, sino estoy diciendo cuál es el pro y el contra de tomar medidas enfocadas a las cosas más importantes. Piensen ustedes que tienen una especie de un montón de levers, un montón de posibles medidas que pueden tomar y tienen que decidir el costo de cada una. Cada una de estas medidas reduce tu tasa de contagio, reduce tu R0, y tú quieres tomar las medidas que la reducen de forma menos costosa para la economía, como las máscaras y cierre de actividades no esenciales o de recreación. Eh, Esas fueron las que fueron utilizadas en el momento. Ahora estamos utilizando medidas más extremas, pero igual no hay mayor no se ha reducido tanto el R0 en Estados Unidos, por ejemplo, y no tengo una mayor
una mayor explicación para por qué. Entonces, estas fueron las medidas tomadas en el momento. Y lo que nosotros vamos a hacer es tomar un paper de Markle y coautores del 2007, que estudiaron 43 ciudades. De nuevo, no son tantas observaciones, así que todo tiene que ser tomado de una forma no, casi sugestiva, porque no estamos hablando de 1000 ciudades. Esas 43 ciudades, Markle las clasificó según qué tan rápido reaccionaron y qué tan fuerte reaccionaron. Entonces ellos categorizaron las medidas en 3 tipos, por ejemplo, cierre de colegios, cuarentena para la gente enferma, etcétera. Y primero definieron la velocidad de la reacción como el número de días entre el momento en que ocurrió la explosión de muertes, que es 2 veces el baseline, y cuándo es que empezó la primera de las medidas, de las 3 posibles tipos de medidas en la ciudad. Por ejemplo, si la explosión de muertes ocurrió el 1 de enero y la ciudad decidió restringir colegios el 4 de enero, entonces la velocidad es de 3 días. Y al mismo tiempo, la intensidad dice cuánto tiempo estuvieron esas 3 medidas en efecto en total. Entonces, si el promedio fue en este caso 88 días, significa que una ciudad que tuvo las 3 en el mismo tiempo, al mismo tiempo, las tuvo por 88 entre 3, un mes. Entonces, como ven, la mayor parte de las ciudades solo tuvo las medidas por 1 o 2 meses en total, lo cual no es un periodo tan grande como el de ahora. Al mismo tiempo, mucha más gente se enfermó, entonces la mortalidad de ese momento es mucho mayor y el porcentaje de gente infectada es mucho mayor al que hay ahora en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, yendo un poco a cómo se ven los gráficos, pueden ver ustedes acá que se ve algo parecido a lo que vimos en el primer gráfico, en términos que las ciudades que reaccionaron más rápido tuvieron menor mortalidad y las ciudades que reaccionaron de forma más fuerte tuvieron menor mortalidad. Por ejemplo, pueden ver el caso de Pittsburgh, que reaccionó lento y tuvo mucha mortalidad, y otros casos como Filadelfia y Boston, etcétera. Sergio. Sí. Sí, hola Sergio. Me gustaría hacer una pregunta aclaratoria. Quizás me perdí de esto, pero a ver, algo que hemos aprendido de esta vez es que uno son las medidas de política implementadas, como lockdowns y demás, y la otra es la decisión que la gente toma, que es completamente endógena, ¿no? Incluso puede haber respuesta endógena sin siquiera haber medidas, ¿no? Sí, exacto. Eso la gente lo ha tratado de cuantificar con, por ejemplo, medidas de movilidad. Hay estos indicadores de movilidad que están dando vueltas, que es una proxy, seguro muy burda, pero es una proxy de que tanto la gente haya o no medidas de política, decide salir y interactuar con otra gente. No me queda claro, dado esto, si ustedes están separando las dos cosas o no. ¿Qué es decisión de política y qué es medida endógena de la gente de salir y moverse y desplazarse? Por supuesto, no estoy esperando que para esa época tengan medidas de Google Trends de Mobility, pero ¿hay algo que han explotado ustedes en esta dimensión? Bueno, un poco si tú ves un poco la data de Bradstreet que mostré al inicio, puedes ver que la contracción en el comercio y en la industria es común para los grupos, las ciudades que implementaron políticas estrictas y no. Eso puede significar dos cosas. Eso puede significar que las ciudades que implementaron políticas estrictas, bueno, básicamente significa que se vieron igual de afectadas en ambos casos. Entonces, parece que aun si tú no implementas políticas estrictas a nivel de gobierno, vas a ver una contracción.
no me queda claro, no tengo cómo saber si la contracción fue porque la gente decidió no ir a trabajar o las empresas decidieron no trabajar al 100% o si fue por otros motivos. Pero lo que eso me sugiere es que el efecto, que aun si tú no implementas políticas de distanciamiento social, vas a tener un problema, que es un poco el problema de la pandemia en general. Y estoy de acuerdo contigo en que esas medidas, o sea, un poco el argumento de nuestro paper es que el costo mayor no es por decidir obligar a la gente a utilizar máscaras y a cerrar colegios, iglesias, etcétera, sino el mayor costo es porque la gente probablemente endógenamente va a decidir eh, eh, quedarse en casa o porque la gente igual se va a enfermar y va a dejar de producir. Entonces el costo es, como dice el título, la pandemia de por sí, no la política del gobierno para cerrar ciertas cosas. Ahora, una posible cosa que podrías decir es, ¿qué pasa si las ciudades que deciden tener mejores políticas las deciden tener porque las personas son de cierta forma más responsables? Entonces, supongamos que tienes una ciudad en Suiza donde las personas son responsables y otra ciudad en Perú donde las personas no son responsables y eligen a un alcalde no responsable. Entonces, si la correlación es bastante alta entre lo que la población decide hacer y que lo que las autoridades deciden hacer, esto puede estar reflejando un poco la reacción de la población. Ahora, nosotros investigamos qué estuvo detrás de las medidas de la gente, del gobierno. Y esto es un poco anecdótico, no es una tabla, una regresión, pero en muchos casos lo que encontramos era que buena parte de las decisiones del gobierno fueron idiosincráticas. Por ejemplo, podemos comparar Nueva York con la ciudad cercana que es Newark. Y en Newark, el alcalde decidió no cerrar los bares por mucho tiempo durante la pandemia. Y la explicación que dieron en el momento es que estaba cerca de empezar la prohibición del alcohol. Entonces el alcalde no quería cerrar los bares porque tenía miedo de que si los cerraba, nunca más iban a volver a abrir porque la gente iba a acostumbrarse a no tomar alcohol. Entonces se rehusó a cerrar los bares. Mientras que en Nueva York, que es una ciudad muy cercana, sí lo cerraron rápidamente. Y lo mismo puedes decir en otras ciudades como las Twin Cities en Estados Unidos, San Paul y Minneapolis, creo, en que en San Paul, uno de los miembros del directorio o de la gerencia municipal no quería cerrar, entonces hizo veto por muchas semanas hasta que los periódicos y la prensa al final lo obligaron a cerrar. Entonces, mucha parte de estas decisiones idiosincráticas, eh, perdón, son idiosincráticas. Quizás sea bueno tratar de estimar cuánto, el problema es que es una interpretación subjetiva que yo le doy basada en las noticias, es más difícil cuantificarlo comparado con algo como días o si está o no implementada la medida. No sé si eso respondió un poco tu pregunta. Vale, gracias. Sí, podemos hablar más en el Q&A, pero gracias. Em, entonces, de nuevo acá, algo parecido a lo que tú decías, que es que nuestra especificación es muy parecida a la anterior, es un diff-in-diff, donde estudiamos cada periodo de tiempo y controlamos por cada periodo de tiempo. Y la cuestión clave es que las medidas son endógenas. Entonces, las ciudades que están mejor manejadas pueden tener dos cosas a la vez. Pueden tener mayor crecimiento económico porque la gente decide invertir en esas ciudades y pueden tener mejor governance y decidir cerrar o implementar las medidas de política rápido. Entonces, ese es un poco el problema de endogeneidad. Parte de las medidas no son simplemente por una ciudad más manejada, sino es por geografía. Entonces, buena parte de qué decir si actuaste rápido o no se vio a que las ciudades en el oeste de Estados Unidos pudieron aprender de las lecciones de las ciudades del este. Entonces, déjame mostrar esa animación muy rápidamente. Eh, Esto muestra cómo es que se transmite la enfermedad, la influenza,
y cómo se transmite las medidas de política. Entonces, el primer caso, a fines de agosto, ocurrió en Boston, en que llegó la influenza, y podemos ver cómo es que rápidamente se transmitió a las ciudades más cercanas, y buena parte de la transmisión se debió a los trenes y se debió también al personal militar que se desplazaba entre estas ciudades, debido a los campos de entrenamiento. Y vemos cómo en septiembre está en las ciudades también en el este, y cómo es que conforme pasa septiembre se va transmitiendo hacia el oeste. Y a fines de septiembre recién llega hacia la costa oeste, y al mismo tiempo, cuando llega a la costa oeste, es que ya se han implementado políticas en las primeras ciudades. Eh, eh, Ahora, por ejemplo, acá podemos ver que se van implementando las medidas en octubre. ¿Tienen una pregunta o...? Sí, Sergio, hay una pregunta de Mario. Mario, te abrimos el micrófono. Ya. No, que te preguntaba respecto a lo de movilidad. ¿Se escucha? ¿Se habían comparado con datos como, por ejemplo, de riqueza de personas que tienen, por ejemplo, ahorros que les puede permitir quedarse y no trabajar? Perdón, que se pueden permitir no dejar de trabajar por un tiempo, comparado con personas que no tienen ahorros, que tienen que salir a trabajar día tras día. Esa es una buena pregunta. Yo diría que en el momento, en el 18, no era muy común poder quedarse en casa. Y por varios motivos. Primero, porque no había refrigeradoras tan comúnmente. Entonces, no puedes decir quedarte en casa, sino que tienes que salir a casi cada todos los días a comprar comida, a comprar carne, etcétera. Porque la refrigeración era limitada. eh, También tenías un poco el problema de que la gran mayoría de personas trabajaban en industria, entonces no puedes hacer un work from home. No tengo una medida de cuánta gente rica era, pero yo diría que incluso en una ciudad desarrollada como Nueva York y Boston, la gran mayoría de casos eran gente que tenía que ir a trabajar. Y lo puedes ver un poco si tú ves las estadísticas de población empleada en industria, controlamos por eso también. Buena parte de la población estaba empleada en la industria en ese momento. Controlamos también un poco por porcentaje de la población del estado que es rural, urbana, manufactura, etcétera, que te da ciertas medidas de servicio, pero exactamente una cosa como el porcentaje de gente rica no tenemos. Pero es una cosa que ya actualmente ya hay, entonces sería interesante ver cómo es que se influencia ahora. No sé si en Chile eso está explicando, ayudando un poco comparado con otros países en la región, como Perú. No, eso lo que pasa es que ahora, por ejemplo, se está viendo que hay crecimiento más fuerte de contagio en comunas como Puente Alto, que tienen mayor densidad y que la persona tiene que salir a trabajar más, que no se puede dar tanto el lujo de quedarse en casa y menos ahorro al final del día. Eso te preguntaba. Claro. Interesantemente, la densidad parece explicar mayor casos iniciales, pero no mayor casos totales. Entonces, inicialmente el choque es más fuerte, o la epidemia es más fuerte en una ciudad con mayor densidad, pero a menos que te vayas a zonas muy rurales, al final las ciudades incluso con mediana intensidad van a estar bastante afectadas, solamente que va a tardar más en hacer efecto. Y eso se está viendo un poco en Perú también, por ejemplo. Hay datos ahora más recientes de Perú sobre eso. Pero no hay datos de eso en el 18. Ok, gracias. Entonces podemos ver acá cómo es que si te expandes de este a oeste, va migrando la enfermedad y va migrando las políticas a nivel de ciudad. Entonces, un poco el argumento que damos, no de forma numérica, sino de forma intuitiva, es que las ciudades que están en el oeste aprendieron de las ciudades que están en el este qué políticas funcionaban bien y cuáles no, y utilizaron eso para reaccionar más fuerte. O, por ejemplo, aún si no aprenden de las políticas que funcionan, aprenden de lo mortal que es la enfermedad.
En forma paralela, tú podrías haber dicho que, que un país que no era China aprendió de lo fuerte que fue esto en China para prepararse para eso. Entonces, en Taiwán, en Singapur, etcétera, hubo menor mortalidad que en China porque estaban más preparados. E incluso dentro de China hay estudios que muestran que el efecto fue mucho menor en lugares más lejanos que tuvieron más tiempo para prepararse para la enfermedad que en el mismo Wuhan. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo, que es el ejemplo que di antes ante una pregunta, que es el ejemplo de las Twin Cities en Minneapolis y St. Paul, en que ambas ciudades están una junto a la otra, cruzando el río, pero la mortalidad en St. Paul fue mucho más fuerte, en gran parte porque el gobierno municipal demoró en reaccionar. Un artículo del periódico muy fuerte fue que decían en primera plana, in heaven's name, do something, porque veían cómo es que la gente seguía muriendo en St. Paul, mientras que en Minneapolis las cosas parecían más controladas debido a que estaban implementando políticas más estrictas. Y es ahí en esas dos ciudades que tanto la mortalidad fue menor como la economía fue mejor en Minneapolis como en St. Paul, a pesar que hay bastantes spillovers de una ciudad a otra, porque están simplemente conectadas por un río. Si hubiera una especie de muro entre ambas ciudades, probablemente la diferencia sería más fuerte. Y bueno, acá regresando a los controles, como esto igual sigue siendo endógeno, controlamos por niveles de ingreso a nivel de ciudad, gasto público, mortalidad previa, densidad de la población, mortalidad a nivel de estado, no hay datos de nivel de ciudad, pero sí a nivel de estado, debido a la Primera Guerra Mundial, etc. Entonces, tratamos de controlar por todas las cosas que creemos que pueden influir y que están disponibles, y los resultados son bastante robustos a las distintas medidas. Entonces, acá un poco es el resultado. Podemos ver varias variables, podemos ver en el primer gráfico el efecto de la velocidad de reacción en el empleo, el segundo gráfico en el producto y el tercer gráfico en la cantidad de activos de los bancos. Entonces, si uno ve en el empleo, puede ver que parece que la economía mejora bastante en las ciudades que tuvieron una reacción más fuerte y que eso parece persistir al menos durante los siguientes 4 años. Similarmente vemos en el output que hay un mayor aumento en el 19 y parece persistir, y en términos de activos bancarios hay un aumento en el 19 y 20, pero rápidamente esto se reduce. Los datos bancarios yo los tomo con un poco más de pinzas porque en el 18 ocurrió el programa de deuda del gobierno, de bonos, y eso puede haber cambiado bastante el patrón de ahorro de las personas, porque fue un programa bastante grande que puede haber sacado recursos de las personas hacia bonos públicos. Entonces, puede haber un confounding factor, entonces todavía queremos estudiar un poco más lo que ocurre en datos a nivel bancario. Similarmente, si vemos los resultados a nivel de intensidad de las medidas, no a nivel de velocidad de las medidas, vemos que el efecto es similar en el empleo, en el output e incluso en niveles bancarios, los resultados parecen persistir en el tiempo, con el caveat que mencioné a nivel de los datos bancarios. Y de nuevo acá, una desviación estándar en la intensidad de las medidas, que son 46 días de medidas totales, es decir, 46 días entre 15 días más de aplicar los 3 tipos de medidas, lleva a un 6% mayor de empleo después de la pandemia, lo cual es bastante fuerte. Parte de esto puede ser simplemente un tema de mortalidad, y parte de esto puede ser debido a morbidity, que hay gente que se enferma más, o puede ser debido a personas que quedan huérfanas, etc. Y una cosa que nos han recomendado es que hay datos de empleo de niños. En ese momento todavía era común el empleo de niños menores a 16 años. Y la hipótesis es que si es que una ciudad tiene mucha mortalidad porque implementó las políticas tarde, la solución que pueden tomar en el corto plazo es emplear a más niños, pero eso va a reducirte tu potencial de crecimiento en el largo plazo, porque esos niños
no van a ir a una escuela, no van a ir a una trade school para aprender a ser carpinteros, entonces el producto potencial de largo plazo a mediano plazo se va a reducir. Y esa data la queremos recopilar. No está muy fácil de recopilar porque no está condensada en tablas únicas y no está dispersa a lo largo de miles de páginas, pero se puede recopilar para ver si es que hay un canal a través de empleo en niños. Bueno, y como Robustness hacemos varias otras cosas. Una crítica potencial es que el Pacífico puede ser distinto, así que excluimos los estados del Pacífico. También añadimos datos acerca de la Primera Guerra Mundial, como dije, mortalidad y también medidas de exportación, etcétera. Una cosa que me gustaría tener es niveles de gasto del gobierno por la Primera Guerra Mundial. Hay datos para la Segunda Guerra Mundial de cuánto gastó el gobierno por ciudad, pero en la Primera Guerra el gasto fue tan disperso, tan poco organizado, que no hay estadísticas buenas de eso. Las estadísticas son muy dispersas, así que estamos tratando de ver si se pueden conseguir o no, pero no es claro que se pueda, o que valga la pena el esfuerzo. Ahora, encontramos que, al menos en los gráficos anteriores, parece que la situación es mejor en las ciudades que implementan mayores políticas en el mediano y largo plazo. No queremos necesariamente vender el hecho de que implementarlas es mejor. El principal objetivo que teníamos cuando empezamos el paper y encontramos esos resultados es que no parece ser que implementar estas políticas lleve a una peor situación económica. Puede ser mejor o puede ser igual, pero un poco el mensaje es que al menos el tipo de políticas que se implementaron en el momento no parecen ser perjudiciales para la economía, y lo que es perjudicial es la pandemia de por sí. Tenemos ahí bastantes hipótesis acerca de por qué o no puede ser, pero ahí creo que la data contemporánea va a dar un poco más de luces acerca de lo que pasa. Por ejemplo, hay varios papers teóricos incluso que están discutiendo el tema de la coordinación, Sergio, hay una pregunta. Claro. Mariana, ¿tienes el micro abierto? Gracias. Hola, Sergio. Mira, tú has mencionado esto que todas las políticas, lo que duró esta pandemia de la influenza fue mucho menor en tiempo de lo que Sí. estamos viviendo ahora. Y claro, eso me imagino que es un problema como para poder llevar lo que pasó en ese caso de lo que está pasando ahora. Y por lo mismo, como que pensando en si una medida fuerte es implementada solo por 2 semanas, ¿verdad? Es bastante probable que la disrupción económica sea chiquitita. Entonces, quizá en el largo plazo, obviamente, eso es mejor. Pero quizás no es así cuando esta medida fuerte es implementada por mayor tiempo. Porque quizás llega a un punto que la disrupción económica es más grande, donde empiezan a producirse las quiebras, empiezan a producirse lo del desempleo, qué sé yo, que es aguantable por 2 semanas, pero ya no es aguantable quizás por un mes. Entonces, en ese sentido, han comparado, en ese mismo caso quizás, lugares que hayan tenido intensidad similar, pero tiempo distinto de implementación de las políticas. Esa es una muy buena pregunta. Hay un paper reciente de Marno Verbeek que utiliza una metodología que no conozco mucho, entonces no entiendo también el paper, pero si veo la introducción y las conclusiones, lo que el paper dice es que necesitas tener ambas cosas para realmente salir bien de la economía, que el efecto es no lineal. Entonces, si tú decides implementar una política por un año entero de que todo el mundo se quede en su casa, pero la implementas tan tarde que ya todo el mundo está enfermo, no sirve de nada. O si implementas una política súper rápido, pero solo la mantienes en pie por un día, tampoco sirve. Entonces, lo que él encuentra es que tienes que actuar rápido y tienes que actuar de forma intensa. Necesitas tener las dos cosas. Hay otros papers que tratan de separar un poco eso, pero cuando yo lo intenté, no hay suficientes ciudades como para separar. O sea, hay pocos ejemplos de casos en que una ciudad tiene el mismo número o la misma fecha en términos de días, pero diferente duración o viceversa. Entonces,
no es tan fácil hacerlo con esas 43 ciudades. Claro, es poquito. Em, y una cosa, mira, yo estoy de acuerdo con que una cuarentena total o un lockdown total no es muy manejable por temas económicos y políticos. Unas medidas como las que implementaron en el 18 yo creo que no son tan difíciles de manejar. Por ejemplo, cerrar colegios, iglesias, puedes cerrarlas por todo el verano. O sea, o por ejemplo, obligar a usar máscaras es una medida que puede ser implementada por un año. Entonces, ese tipo de cosas no son tan radicales, la verdad. Yo creo que nadie pensaba que un lockdown iba a mantenerse por 2 meses. Lo que podías pensar es que el lockdown iba a ser por 2 semanas para de ahí pasar una medida estricta, pero targeted, a las cosas que más importan. Pero no sé muy bien por qué, hay gente que tiene mayores opiniones que yo en eso, siento que se perdió mucho el tiempo y la gente confió mucho en el lockdown como solución en vez de usar ese tiempo para empezar a implementar las otras políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, el mensaje era no usar máscaras, no hay que usar máscaras, no se preocupen, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, por mucho tiempo la gente entendió que las máscaras no servían y ahora la gente no las quiere usar. Entonces, estamos pasando en Estados Unidos de una situación en que todo el mundo tenía que quedarse en casa, algo muy extremo, a una situación en que la gente está actuando como si no hubiera ningún problema. Todo el mundo está saliendo, nadie usa máscaras, etc. Entonces, siento que el punto medio en que utilizas políticas enfocadas y de bajo costo económico es el que se ha perdido. Bueno, tenemos ahí, tenía ahí otro análisis un poco de los costos económicos indirectos, pero eso lo voy a saltar un poco y un poco para concluir, encontramos que los lugares más expuestos a la pandemia sufrieron más en términos económicos, pero no encontramos que eso se deba a que las ciudades o los lugares a nivel de Estado también implementaron políticas más estrictas, eh, sino que se debe a la pandemia de por sí. Y hay los caveats de siempre, no tenemos muchas ciudades, eso ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, y hay limitaciones para extrapolar el 2020, como por ejemplo, como dijiste, el periodo de tiempo que se mantuvo esto antes comparado con ahora, y al mismo tiempo el tipo de medidas. Yo creo que si lo comparas al 2020, la mayor comparación sería, como dije, con países como Asia, en que las medidas no son completamente radicales. Bueno, muchas gracias y cualquier comentario o pregunta, más que bienvenidos. Muchas gracias, Sergio. Si tienen preguntas, por favor, escríbanos en el chat y les levantamos el micrófono para que puedan preguntar directamente. Sergio, yo tengo una pregunta un poco más de cómo vendes el mensaje de tu investigación. Los IVs te los crees muy fuertes y me parece entender que has sido cuidadoso en los caveats del experimento. Los piensas como correlaciones, los piensas como evidencia sugestiva, o quieres ponerle un poco más de fuerza a esos resultados, sobre todo a los de medidas con respecto a cómo le va la economía luego. Inicialmente sentíamos que los efectos eran muy fuertes en términos positivos. O sea, no esperábamos que iba a haber tanto efecto positivo y por eso hicimos el IV. Y el IV es bastante parecido a lo que encontramos en OLS. Y cuando añadimos controles y pretrends, los resultados parecen ser bastante robustos, sobre todo en términos de duración de MPIs. Entonces, sí creo que al menos en ese contexto, parece que los MPIs no perjudicaron la economía, sino que la mejoraron o la mantuvieron al menos estable, al mismo tiempo que bajaban mortalidad. Hoy en día siento que el
trade-off puede ser un poco distinto, porque es más fácil para mucha población quedarse en casa. Hay freezers, refrigeradoras, internet, puedes trabajar desde la casa. Entonces, el costo de mantener a la gente en casa, que hubiera sido imposible hace 100 años, es menor. Y al mismo tiempo, yo diría que hoy en día valoramos más a la vida. Antes habían tantas pandemias de cólera, etcétera, que la gente está acostumbrada a una tasa de mortalidad altísima. Piensa en la tasa de mortalidad infantil de 40% hace 100 años. Es un número que sería completamente ridículo hoy en día. Entonces, valoramos más el valor de la vida, valoramos más la vida humana y por eso estamos dispuestos a pagar mayor precio en términos de economía y al mismo tiempo los costos de ciertas medidas son menores hoy que antes. Por eso quizás es que la gente ha tomado medidas un poco más extremas comparadas con antes, pero mi mayor énfasis sería en que no hay ningún motivo para no tomar las medidas que son menos extremas al menos. No puedo decir nada acerca de lockdowns completos, pero me parece un poco ridículo que en Perú, Estados Unidos, etcétera, el uso de máscaras no sea tan completo como fue hace 100 años. Ok. Álvaro, ¿tienes el micro abierto? Ya, gracias. Hola, Sergio. Disculpa si pregunto mal aquí porque se me perdí internet un tiempo, así que no escuché toda la presentación. Tengo una duda sobre tu conclusión, porque tú dices que esto es en parte por la reacción de la gente, que tú le pones una política, ellos igual reaccionan antes, y por lo tanto la política en sí no debería tener tanto efecto en producción. Pero entonces tampoco debería tener efecto en mortalidad, ¿no es cierto? Y el ejemplo de los bares que diste tú, fue que este alcalde no cerró los bares, pero la gente se empezó a morir. Entonces, ¿cómo eso te muestra que la política sí tenía efecto? Y entonces la explicación tiene que ir más allá de la respuesta endógena a la gente, porque la gente fue a los bares y se empezó a morir. Entonces, no sé, y lo otro es, entiendo que corrige por endogeneidad, pero cuando se toman estas medidas, yo entendería que se toma en relación a, o sea, se hace un análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces, si yo tomo una medida es porque los costos no son tan altos, y por lo tanto es súper endógeno a cómo viene la actividad, aquello proyecto en la actividad futuro, en el corto plazo, etcétera. Si yo creo que la política no tiene mucho efecto en la economía, con mayor probabilidad la tomo. No sé si eso está controlado. Como te dije, no escuché toda la presentación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Primero, es correcto que, o sea, la gente sí reacciona, pero no todo el mundo reacciona de forma coordinada. Y hay un par de papers teóricos que muestran que lo que hace el gobierno es coordinar la reacción de la gente. Porque yo puedo creer que todavía no vale la pena quedarse en casa, otra persona puede creer que sí. Entonces, eso genera problemas porque para que sea efectivo una medida, tiene que ser, es más efectiva cuando todo el mundo lo hace que cuando solo el 50% de la gente la hace. Entonces, yo creo que ahí el rol del gobierno es un rol de coordinación de la medida. Si tú no haces nada como gobierno, igual mucha gente va a quedarse en casa y eso va a afectar la economía. Pero no todo el mundo. Entonces, si tú estás decidiendo, si tú estás viendo que los bares van a estar al 30% de capacidad, igual va a haber contagio, mejor lo cierras y ya. Porque con 30% de capacidad igual tienes un problema. Y esos son un poco los datos de Estados Unidos recientes, que mucha gente se quedó en casa, pero no 100%, sino cercano a 80% comparado con el baseline. Y tu segunda pregunta, ¿cuál era tu segunda pregunta? Me acabo de olvidar. Es la endogeneidad a cómo yo veo la actividad a futuro, digamos. Yo veo que mi ciudad está creciendo o tiene un shock de productividad por algún motivo de aquí a un año y no se va a ver afectado por unas medidas. Voy a tomar esa medida. Entonces puede ser que tú estés tomando
ciudades que venían bien, que tenían, no sé, un influjo de migración o algún shock productivo en algún sector, que al final la medida no les hacía tan mal y por lo tanto la tomaron por eso, digamos. Yo supongo que la gente, que la política se hace, no siempre, pero al menos en parte con un análisis costo-beneficio. Entonces, si uno ve al final, el efecto de la política obviamente está endógena al beneficio que tiene. Sí, yo diría que hace 100 años buena parte del costo-beneficio no era económico, sino político. Piensa en las medidas: cerrar iglesias, cerrar un bar, obligar a la gente a utilizar máscaras, o por ejemplo, prohibir funerales para gente que estuvo enferma. Este tipo de medidas no tienen un mayor costo económico, pero tienen un fuerte costo político. Y sobre todo el cerrar iglesias, por ejemplo. Entonces, si tú ves la narrativa de por qué es que algunos lugares cerraron o no cerraron, buena parte de la narrativa era por ese lado político. Y al mismo tiempo, cuando hubo, igual como está pasando ahora, hubo mucha presión para reabrir. Cuando pasó más o menos un mes y pico de que las ciudades empezaron a cerrar, hubo bastante lobby de grupos para reabrir la economía, y buena parte de ese lobby era por el lado político. Era, oye, yo quiero ir a mi iglesia. Hubo mucha gente que protestaba para poder ir a iglesia, mucha gente que protestaba para poder salir a tomar, etc. Entonces, esto era más político en el momento. Ahora yo diría que puede ser más económico, no en Estados Unidos, pero sí en otros lugares. Puede ser más endógeno. Pero aún así, para controlar el tema de la endogeneidad económica, primero controlamos por crecimiento poblacional. Luego controlamos por otras medidas como porcentaje de la manufactura, como para decirte, en una ciudad con mucha manufactura o en una zona con mucha manufactura puede tener mayores costos. Y también recopilamos data de gasto del gobierno local a nivel de Nueva York, ciudad, por ejemplo, que te da una indicación de qué tan buena es, qué tan bien administrada o cuánta capacidad tiene una ciudad para hacer políticas. Entonces, una ciudad que tiene mucho gasto, tú dirías que tiene capacidad para implementar esto. Una ciudad menos desarrollada, menos rica, quizás no. Entonces, a pesar que añadimos estos controles, los resultados se mantienen robustos. Hay otros controles que nos gustaría poner, pero es un poco difícil encontrar la data para eso. Sergio, Sí, es Ernesto. hola. Hola, lo que me gustaría es pedirte si te puedes referir un poquito a este paper de estos estudiantes de Harvard que aparecen criticándolos a ustedes y la respuesta que ustedes tienen para que la audiencia pueda saber un poquito del debate. Sí, mira, este debate es un poco... Esto empezó porque básicamente ellos son alumnos de Barro. Nos mandaron un correo un día después que Barro nos mandó un correo con unas ideas que tenía un poco de derecha, que quería reabrir la economía. Y su crítica es en dos cosas. Su primera crítica es que utilizan data de la población del 17 para mostrar que si controlas por data del 17, los problemas, el efecto, la correlación que mostré en la motivación desaparece. Su segundo comentario es que si utilizas pretrends correctamente, como ellos dicen correctamente, también el problema desaparece. Y a eso tengo dos tipos de respuestas. Primero, para el tema de la población, lo que le dijimos en privado es que su población del 17 no tenía ningún sentido. Y puedo mostrar un poco de ejemplos acá. Tengo en mi correo. Por ejemplo, creo que está... es una cosa un poco... Lo que ellos utilizan como población del 17 no es nada más que la extrapolación lineal en niveles de la población, del crecimiento de población entre 1900 y 1910. Entonces, ellos dicen que esto está estimado correctamente, etcétera, pero lo que mostramos es que es algo mecánico, que no hubo nada importante y que más bien hay muchos errores. Por ejemplo, si tú ves el caso de Baltimore, se puede... Perdón, ¿pueden ver lo que estoy mostrando? No, ¿no? Ah, No, vemos tu presentación, pero sí, ok. no vemos el correo. Ok,
Ok, ahora estamos dándole unos slides en Google Chrome. Ahora sí lo vemos. Por ejemplo, este es el caso de Baltimore. En el caso de Baltimore, la línea roja, el punto rojo es lo que ellos dicen que es la población del 17. Y los puntos azules son lo que el censo dice. Entonces, mi argumento es que su punto rojo no es correcto. Entonces, su variable es bastante... No tiene sentido su variable. Y puedo mostrar lo mismo en otros casos. Por ejemplo, en Cambridge, Massachusetts. Chicago fue bastante... creo que es uno de los únicos 3 ciudades en que funciona la extrapolación lineal. Pero si tú ves a ciudades, por ejemplo, como... déjame mover la pantalla. Ciudades como Washington, D.C., o sobre todo como Spokane, por ejemplo, es un caso típico en que el crecimiento de la ciudad se estabilizó. Lo que ellos muestran es incorrecto. Entonces, en términos de data, argumentamos que es incorrecto. Pero aún así, decimos, ok, supongamos que quieres controlar por pretrends de población de 1900 a 1910. En nuestra respuesta, controlamos por eso, que es exactamente lo que ellos dicen, y los resultados se mantienen constantes a controlar por crecimiento de población. Entonces, en ese lado no hay mucha diferencia con lo que habíamos encontrado antes. Lo segundo que encontramos es que ellos tienen la data mal en términos de manufactura. Cuando hay cambios en la metodología de manufactura, el censo actualiza los datos históricos para que reflejen la misma metodología y no se dieron cuenta de eso. Entonces, básicamente lo que mostramos es que su primera correlación no tiene mucho, en términos de población, no es correcta la data que utilizan, y luego mostramos que sí les tomamos seriamente lo que dicen, al poner esa pretrend, eso en los datos, el pretrend, aún en su metodología, se ve como tenemos nosotros inicialmente. Y hay otros papers un poco más recientes, que creo que los tengo acá, que muestran algo parecido. ¿Cómo se llama esto? Por ejemplo, tengo un correo me llegó ayer de un economista que no conozco, pero que me mostró un poco sus resultados. Encuentra que él hace diff in diff de forma robusta, econometría, y en la metodología que trata de mostrar para ver los resultados, muestra que los efectos se mantienen de forma robusta, como están acá en estos gráficos, si es que controlas correctamente por pretrends. Entonces, no me parece que el problema sea tan claro como lo está mostrando, sino más bien el problema es un poco político. Por ejemplo, ellos mostraron un error en una observación, pero no mostraron cómo es que la cosa mejoraba o cambiaba con esa observación. Cuando corregí ese error, salió que nuestros resultados son más fuertes. Entonces, siento que un poco que no están jugando limpio, sino que están jugando un poco sucio en términos de mostrar lo que favorece su agenda. Y han habido otras cosas más ahí detrás que preferiría no comentar, pero que no es una cosa tan clara. Entonces, el hecho de que haya gente de terceras partes argumentando a nuestro favor, un poco me da claridad al tema, porque si dos partes están discutiendo, son partes interesadas, entonces es difícil saber cuál tiene la razón, a menos que te pongas al detalle. Ok, entonces en cuanto corto, ellos les cuestionan que existan pretrends que dominan los resultados, y ustedes muestran que sus resultados son robustos, esos pretrends, una vez que se corrigen los datos. El measurement error se corrige correctamente. Sí, y luego después de nuestra respuesta han dado otra respuesta en que dicen que, por ejemplo, dicen que la ciudad de Toledo se juntó con otra ciudad y que el efecto del crecimiento se debe a que se juntaron. Pero ya a este punto es un poco ridículo, porque me di el trabajo de buscar los datos de esas ciudades en la data, y incluso lo tengo acá, no gastarlos. Básicamente lo que ocurre es que la otra ciudad con la cual Toledo se juntó tiene 3% de la población. Entonces, Toledo creció 180%
entre esos dos censos. Y de ese 180%, a lo más 3% se debe a la anexación de lo que no es una ciudad, sino más bien era un pueblo de 500 personas. Entonces, a esta altura están diciendo que una ciudad ha anexado un pueblo de 500 personas es relevante. Entonces, no sé ni siquiera si vale la pena hacer una respuesta, porque si hacemos una respuesta, hacer una contrarrespuesta y esto nunca acaba y en realidad no es lo que queremos, sino queremos acabar el paper y ver lo que los referees dicen, que son críticas un poco más importantes como el de la guerra. Ok, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Ok, al parecer, Sergio, no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente por la presentación.